Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy les voy a presentar el reto de PLC discreto. Mi nombre es David Fernando Pinto Cubillos. Actualmente estoy cursando la carrera de Tecnología en Automatización y Robótica Industrial, viendo la materia Automatización Industrial en mi quinto semestre. Bueno, para empezar, en este video voy a explicar la arquitectura de comunicaciones utilizada en el reto, así como la función de cada uno de los softwares empleados, el TIA Portal, el PLC SIM y el Factory IO. Esta arquitectura permite programar, simular y validar un sistema de automatización industrial sin necesidad de contar con un PLC físico en las primeras etapas de desarrollo. Para empezar, la arquitectura de comunicaciones del proyecto se basa en tres niveles principales: la programación, la simulación del PLC y la simulación del proceso. Primero, la lógica de control se desarrolla en TIA Portal. Luego, esta lógica se ejecuta en un PLC virtual utilizando el C7, el S7 PLC SIM. Finalmente, el comportamiento del sistema se representa en un entorno de simulación industrial, que en este caso es el Factory IO, donde se visualiza el proceso completo. Esta integración permite comprobar el correcto funcionamiento del sistema antes de llevarlo a un entorno real. Bueno, el primer software que les voy a explicar que utilicé fue el TIA Portal versión 15. Este es el software encargado de la programación del PLC. En este proyecto se utilizó para desarrollar la lógica de control del sistema mediante el lenguaje ladder. Desde TIA Portal se crean y organizan las variables, se definen las entradas y las salidas, y se programa el comportamiento del sistema, como el control de bandas transportadoras, sensores y actuadores. En resumen, TIA Portal es donde se diseña el cerebro del sistema automatizado. El otro software que utilizamos es el PLC SIM. En este caso utilizamos la S7, que se utiliza para simular el funcionamiento del PLC sin necesidad de contar con el equipo físico. Este software permite ejecutar el programa desarrollado en TIA Portal versión 15 y observar el estado de las entradas y salidas de manera virtual. Gracias a este software fue posible probar la lógica de control, detectar errores y realizar ajustes de forma segura y económica, antes de una imposible implementación real. Y el otro software que utilizamos es el Factory.io, que se utilizó como una representación visual del proceso industrial. En este entorno se simulan elementos como bandas transportadoras, estaciones de proceso y el flujo de materiales. Su función dentro del proyecto es mostrar cómo las señales del PLC afectan directamente al proceso, permitiendo visualizar de forma clara el resultado de la lógica programada. Esto facilita la comprensión del funcionamiento general del sistema. Bueno, posteriormente les voy a explicar la escena que a mí me correspondió en Factory, el cual es un sistema de buffer. El objetivo de este sistema es que el sensor 2 cuente 5 cajas, detenga la banda 1 y active el actuador llamado fierro. Posteriormente, el sensor 3 debe contar 3 cajas para volver a encender la banda 1 y desactivar el fierro. Y antes de esto, yo realicé un análisis de la lógica programada para verificar que toda esta secuencia lógica pues pueda funcionar, ¿no? Em, bueno, paso a paso, el sistema inicia, se verifica que no esté la parada de emergencia activa y que no esté tampoco stop. Y ahí es donde se inicia el start. Entonces ahí banda 1 inicia, el sensor 2 detecta cajas y el contador, al contar 5 cajas, se activa el tope de sensor 2, se detiene banda 1 y se activa el fierro. Posteriormente, el sensor 3 empieza a contar y al contar las 3 cajas, se activa el tope sensor 3 y se desactiva el fierro y se vuelve a activar la banda 1. Y así
Bueno, posteriormente les voy a explicar la lógica de los sensores en flancos de subida y en flancos de bajada. Vamos a empezar pues con el primer sensor, que es el sensor 2. Pero antes de iniciar todo esto, me gustaría explicarles la lógica de los flancos de subida y bajada. Un flanco de subida ocurre cuando la señal cambia de un 0 a un 1 y un flanco de bajada ocurre cuando la señal cambia de un 1 a un 0. ¿Esto que nos permite? Que en el sistema, como estamos utilizando contadores CTU, los cuales funcionan mediante detención de flancos de subida, nos permite ir haciendo ese conteo y ir haciendo la lógica que tenemos. Primero, para el sensor 2 que usamos un normalmente abierto, que sin caja es un 0 y con caja es un 1. O sea, esto quiere decir que cuando la caja va llegando es un 0, pero apenas ese sensor detecte va a ser un 1. Y ahí va a detectar el flanco de subida, el cual permite que el CTU detecte ese flanco y aumenta el conteo. Entonces, él detecta 5 flancos de subida en este caso y va a activar el tope de sensor 2. ¿Qué nos va a permitir el tope de sensor 2? Que va a hacer que active el fierro, en este caso, para que ya no sigan pasando más cajas y va a detener la banda 1. Posteriormente voy a hacer la otra explicación del sensor 3, el cual funciona con un normalmente cerrado, o sea que sin caja es un 1 y con caja es un 0. Eso quiere decir que cuando la caja llega ocurre que un flanco de bajada, pero cuando la caja se retire, cuando el sensor deje de detectar, va a ocurrir un flanco de subida. Entonces, como el contador que estamos utilizando solo detecta flancos de subida, el conteo de este solo se realiza cuando la caja deja el sensor, no cuando llega, a lo contrario del sensor 2. Pues esto no afecta al funcionamiento del sistema, pero es importante comprenderlo desde un punto de vista lógico. Y ahora, en esta lógica, pues aquí cuando cuenta los tres, detecta los tres flancos de subida, va a activar el tope de sensor 3. ¿Qué es lo que permite eso? Que se desactive el fierro y active nuevamente la banda 1. Bueno, ahora para evidenciar la lógica completa en ladder y ver que esté funcionando correctamente, hicimos la conexión entre los tres softwares. Entonces pues conectamos lo que viene a ser el TIA Portal versión 15 con el PLC SIM y el PLC SIM se conecta con el Factory. Entonces pues como podemos observar pues ahorita pues yo tengo presionado el stop, entonces pues no permite el flujo de energía dentro de estos. Entonces pues hasta que yo no reinicie pues vuelva a iniciar el proceso, pues no va a iniciar tanto pues como lo son los sensores y los actuadores. Entonces, pues todavía no va a ser el proceso de contar y así. Entonces, pues sencillamente, pues vamos a hacer el experimento, que va a ser el siguiente. Nos vamos a banda 1 e iniciamos acá. Reiniciamos el proceso, stop, start, iniciamos y ya empezó ahí ya el proceso. Entonces vemos que ya está funcionando las bandas. Lo que nos interesa es también ver acá el contador. Cada vez que esta rayita se pase acá a verde es porque se está contando de acá. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer algo. Vamos acá a detener la simulación
Como les mencionaba, cuando detuvimos, pues primero vamos a contar acá pues que pasaron las 5 cajas, uno 2 3 4 y 5, y pues se activó el fierro. Y pues para observar algo, el funcionamiento de la lógica del ladder, pues estamos acá en el segmento de fierro y vemos como él está activo. Y hasta que pues no se cuenten las otras 3 cajas, pues no va a seguir funcionando pues la lógica. Pero eso se las voy a mostrar ahorita completa. Bueno, ahora como les decía que les iba a mostrar completamente pues es el funcionamiento pues en Factorio. Pues ahí podemos ver cómo van saliendo las cajas. Este de acá pues es el sensor 2, y este pues es el que nos va a hacer el conteo pues de las 5 cajas para que este cosita de acá el fierro se active. Entonces van una, dos, hasta cuando pase esta pues se va a activar el fierro. Tres, cuatro y 5, y se activó el fierro. Y aquí hasta cuando no pasen 3 pues no se va a desactivar. Entonces recuerden que pues funcionaba así bien. Y entonces pues ahí tenemos la lógica pues del factorío aplicar. Pues igualmente pues acá, como ya pasaron una de 2 cajas, pues ahorita pues vuelven a pasar 5 y se va a volver a activar el fierro. Se vuelve a activar. 2 y 3 con esta que va a pasar. Ahora sí, se desactiva. Y pues eso sería como tal el funcionamiento en factorío. Bueno, ya para finalizar las conclusiones que me deja para mi vida, la conclusión primera que tengo es que es más recomendable descargar TIA Portal V18 en lugar del V15 en Windows 11. Esto se ve que la versión 15 se desempeña mejor en Windows 10, lo que implica, por ejemplo, para mí, que descargué la versión 15, meterse a los comandos, modificar archivos y eso hace que uno tenga que realizar muchos más pasos de lo habitual. En mi conclusión 2, es posible llevar a cabo un proceso de automatización sin necesidad de contar con los dispositivos físicos, como lo es el PLC y las bandas, que en este caso fue las del buffer stash. Y lo cual me permitió experimentar y evitar errores, pues de eso tengo el aprendizaje para tener en cuenta y no cometer errores en mi vida profesional. Y en la conclusión 3, para mí yo siento que es más recomendable practicar con el papel y el lápiz si no se tiene ningún conocimiento previo, porque así uno ya entiende un poco más adelante la lógica en lo digital. Y pues ya para finalizar, pues eso sería todo y muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.